¿Se puede despedir a una mujer por estar embarazada? Say what? O sea, ¿se puede despedir a una mujer trabajadora bajo dependencia por estar embarazada? Y la respuesta correcta, y vos que me conocés, jurista, la sabés, es ¡depende! Exactamente, jurista, depende. Y para que no me digan, como ves ahí, que un loro se puede recibir de abogado con solo saber decir depende, en este video vamos a explorar ese depende, vamos a explorar cuándo se puede despedir una mujer embarazada y si se crea una cierta estabilidad, que es más o menos lo que nos dice el mito urbano. Esta información vale millones y te la voy a regalar. Así que, jurista, quédate conmigo a explorar este gran fenómeno que es la protección de la mujer embarazada en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina. Porque, jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Primero que nada, jurista, si sos medio despistado, te tengo que contar que en este canal ya subimos 3 videos sobre el despido discriminatorio. Así que si no los viste, te recomiendo que los veas. Sobre todo el primero que habla... Esto es discriminación. Pues básicamente ahí hablamos un poco de este derecho a la no discriminación, este derecho humano fundamental a no ser discriminado y que claramente la mujer también goza de este derecho a no ser discriminada por ser mujer, básicamente. Pero esta clase no pretende ser una clase teórica donde deberíamos explorar en profundidad un montón de normas como las que ven acá. O sea, la Constitución Nacional, los términos del artículo 14 bis, 16, 37, los convenios de ITEL, el 13, el 100, el 111, el 171, bueno, todas las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, porque en el video de hoy vamos a ver algunas, pero sobre todo lo que vamos a ver es un punto de vista práctico. O sea, vamos a hablar de qué pasa si la mujer embarazada se roba la computadora y se va a su casa y se roba plata de la caja, ¿se la puede despedir por eso, sí o no? Bueno, esas son cosas que vamos a ver hoy. O ¿qué pasa si el empleador se entera que la mujer está embarazada y la despide? Bueno, esas son cosas que vamos a explorar hoy. A lo largo de la charla vamos a ir mencionando alguna de estas normativas, pero no es una clase teórica sobre esta normativa en profundidad, así que tenelo en cuenta. Lo más importante que quiero que sepa, jurista, es que discriminar es malo. Poner el meme de esto es mucho, muy importante. Eso es mucho, muy importante. Qué buen meme, ¿eh? Sí, claramente esto es mucho, muy importante y es algo que tienen que tener en cuenta. Discriminar es malo, está prohibido, pero bueno, hoy vamos a ver las consecuencias jurídicas de esa discriminación y qué derechos tiene la mujer trabajadora en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo y por qué no también en los términos de la 23592, que es una norma que estuvimos viendo en los videos que acabo de mencionar. Y también, juristas, vamos a ver consejos prácticos porque hay cosas que si no hacemos estamos al horno y cosas que si hacemos estamos al horno. Así que, ¿por qué no empezamos? Dude, that's awesome. Primero tenemos que partir de la base que en principio la mujer tiene los mismos derechos que el trabajador, o sea, que el trabajador varón. Esto es obvio, pero bueno, capaz es importante determinar, ¿no? Y cuando hablo de los mismos derechos me refiero a durante todo el contrato laboral, incluso antes, o sea, también que te hagan preguntas de, no sé, ¿estás embarazada cuando estás en una entrevista de trabajo? También sería un acto discriminatorio, o si te preguntan en estado civil, o si te hacen preguntas en la entrevista laboral como... ¿te gustaría tener familia? O algo así, o si tenés familia o no. Esas preguntas claramente podrían ser indicios de discriminación. Eso no sacó esa información, eso es ilegal. Así. La barrera entre lo legal y lo ilegal la infringimos a diario, nos tiene sin cuidado. Pero bueno, vayamos a un ejemplo. O sea, imagínense que viene la cigüeña. O sea, imagínense que la mujer está embarazada. Primero que nada, lo que deberíamos desarrollar en extenso son las normas. O sea, ¿qué derechos tiene la mujer? Y para eso deberíamos ir al famosísimo artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y este hermoso artículo dice: queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los 45 días anteriores al parto y hasta 45 días después del mismo. O sea, en principio, vos tenés desde el parto 45 días antes y 45 días después, donde no trabajás y tenés una licencia. Pero sigamos leyendo. Sin embargo, la interesada, o sea, la trabajadora, podrá optar porque se reduzca la licencia anterior al parto y que en tal caso no podrá ser inferior a los 30 días. El resto del periodo total de la licencia se acumulará al periodo de descanso posterior al parto. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés dos opciones. Una, tener una licencia por maternidad que empiece 45 días antes de la fecha probable de parto, o del parto, mejor dicho, y 45 días después, o tener 30 días antes y por consiguiente 60 días después.
¿Se entiende? Esos 15 días que no me tomé, me los puedo tomar después. ¿A opción de qué? A opción de la trabajadora. Esto se pacta o más que nada se le avisa al empleador. También la normativa agarra y dice, en caso de nacimiento pretérmino, o sea, yo tenía una fecha probable de parto en, no sé, el 3 de febrero, pero nace 15 días antes el chico, bueno, en caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiese gozado antes del parto, de modo de completar los 90 días. Entonces, como vimos recién, la mujer no puede trabajar legalmente por 90 días, que normalmente son 45 días antes de la fecha de parto y 45 días después, o pueden ser 30 días antes de la fecha de parto y 60 días después. Y si de casualidad hay lo que se llama un parto pretérmino, ahí en total te gozás los días que faltan hasta completar los 90. Si seguimos leyendo, habla de la notificación, pero eso lo quiero hablar después. Después dice, la trabajadora conservará su empleo durante los periodos indicados y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al periodo de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevén las reglamentaciones respectivas. ¿Qué quiere decir esto en castellano, juristas? Básicamente, que la trabajadora en ese periodo de 45 y 45, o de 30 y 60, o de 90 días en general, donde no presta tareas, no percibe remuneración. ¡Auch! Pero percibe dinero. ¿Por qué digo que está bueno y está malo? O sea, claramente percibir dinero es algo bueno. ¡Woohoo! Pero, ¿por qué digo que es malo no percibir remuneración? Porque técnicamente, al no percibir remuneración, esto no devenga SAC. Y creo que es una de las críticas más importantes que se le hace a todo este sistema de la ley de contrato de trabajo. Todos los que investigan esto de la ley de contrato de trabajo y la protección de la mujer, básicamente. Porque esto quiere decir que durante esos 90 días te paga ANSES. O sea, el empleador no te paga ANSES. Una suma igual que termina siendo un poquito más porque es la remuneración bruta sin descuentos, pero esto no devenga SAC. Entonces el día que te paguen el SAC proporcional del 123, conforme vimos en ese video, por ejemplo, bueno, en ese caso no te estarían pagando tanto como si básicamente estuvieses trabajando. Por eso es algo malo eso. No, esto ya es demasiado. Pero, esto no termina acá, porque el artículo en la parte de abajo dice, en caso de permanecer ausente en su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de una enfermedad que según certificado médico deba su origen al embarazo o parto, o le incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora de los beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley. Para los que son grandes adictos al contenido de Soy Jurista, saben que nosotros tenemos un excelente video del régimen de enfermedades inculpables en la ley de contrato de trabajo, donde explicamos el régimen de enfermedades inculpables. Y esto es clave, porque hagamos un ejercicio práctico. Hasta ahora dijimos que la mujer tenía estos 45 días y 45 días, o 30 y 60 días, que en total eran 90 días de licencia, donde tenía prohibido trabajar y le pagaban CES. Pero, ¿qué pasa si yo estoy embarazada y tengo 3 meses de embarazo? Pero voy al médico y me dice, mirá, por una cuestión médica, vos tenés lo que se llama un embarazo riesgoso. No te podés mover, no podés estar estresada, etcétera, etcétera, etcétera. Tenés que hacer reposo. Bueno, en ese caso, ANSES no te va a pagar los días que excedan estos 90 días. Pero el empleador te va a pagar una licencia paga por enfermedad inculpable en los términos del 208. Que esa licencia, conforme vimos en ese video, puede ser de 3 meses, 6 meses o un año. Mejor dicho, hasta 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo el embarazo, etcétera, etcétera. Pero no solo se agota ahí. Porque si yo tuve, por ejemplo, estos 90 días de licencia y, no sé, me hacen una cesárea y termino hecha pelota. Soy jurista con cesárea hecha pelota, eso suena mal. ¿Y cuánto tiempo llevas? 21 semanas. Pero no importa. Imagínense eso, la trabajadora termina a los 90 días con una cesárea muy mal hospitalizada. Bueno, en ese caso también va a tener la licencia del 208. Entonces, el tip por el cual ustedes tienen que ponerle like a este video y compartirlo es ese. O sea, la licencia esta de 90 días no solo es de 90 días, sino que se puede ampliar tanto antes, durante y después del embarazo por un embarazo riesgoso.
O sea, mejor dicho, por una enfermedad inculpable. Gran dato. Qué trucazo, ¿no? Pero esto no termina acá, juristas, por el tema por el cual empezaste a ver este video. El artículo también dice: garantízase a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo. Esto suena bien, pero bueno, vamos a ver que no es tan así. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior. Vamos a explorar a qué se refiere esta notificación y qué quiere decir que tenga estabilidad la trabajadora. Así que volvamos al principio del 177. Porque la ley de contrato de trabajo le exige a la trabajadora una obligación. Dice: la trabajadora deberá comunicar fehacientemente, y esto es clave entenderlo, su embarazo al empleador. Yo, mujer embarazada, tengo que notificar fehacientemente mi embarazo al empleador. Y no solo eso, tenemos que entender qué significa fehacientemente. Y si sos un gran consumidor, soy jurista, ya lo sabés. Pero básicamente, esta palabrita, en principio, es una palabrita bastante exigente. Porque que sea fehaciente quiere decir que, uno, no vale la notificación verbal. O sea, no vale decirle a mi empleador: hey, estoy embarazada. No. En principio no vale que el embarazo sea notorio. O sea, voy con un bombo gigante al trabajo. Tengo que notificar fehacientemente, es por escrito una forma fehaciente. La forma fehaciente por excelencia en el contrato de trabajo es un telegrama, porque el telegrama en la Argentina es gratuito para la trabajadora. Vas al correo argentino, pedís un telegrama, te lo dan y notificás estado de embarazo. Si seguimos leyendo, dice: con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto o requerir su comprobación por el empleador. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que yo le tengo que poner a disposición del empleador un certificado médico que diga básicamente cuál es mi fecha presunta de parto. Entonces la cosa un poco se complica. Recuerden que acá el empleador tiene lo que se llama el control médico en los términos del 210 de la ley de contrato de trabajo. O sea que yo, como trabajadora, si me manda un médico, debería dejarme revisar, pero que solo constate que estoy embarazada. No puede diagnosticarme ni nada. Bueno, eso lo vimos en el video de enfermedades inculpables. ¿Por qué dije recién en principio? Porque hay jurisprudencia que dice que aunque yo no notifiqué de manera fehaciente, como el estado de embarazo era presuntamente notorio, o si pruebo con testigos que el empleador sabía, de alguna manera consideran que el empleador sabía del estado de embarazo. Y esto va a ser muy relevante porque esta notificación crea una presunción que está en el artículo 178. Despido por causa del embarazo, presunción. Ya nos vamos adentrando al tema del video. Dice: se presume, salvo prueba en contrario, o sea que esto admite, es una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con la obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo. Así, en su caso, el de nacimiento. Wow. Mucha tela que cortar. En tales condiciones dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley. Más cosas que decir. Vayamos traduciendo este artículo de a poquito. O sea, yo una vez que mando esta notificación fehaciente, o sea, repito, tengo que mandar un telegrama, no sirve decirle verbalmente, un email, en principio no sirve, en principio. Una vez que yo mando ese telegrama, y por eso es muy importante que asesoren a las mujeres embarazadas que manden ese telegrama, ahí se crea esta presunción, que tiene un plazo de vigencia de 7 meses y medio antes y posteriores a la fecha de parto. Entonces, si estás embarazada y estás de un mes, espera un poco en notificar. Espera a que estés en este plazo de 7 meses y medio antes de la fecha de parto. No notifiques antes. Porque una vez que notifiques, se va a presumir que si te despiden o que si te consideras despedida, funciona tanto en el despido directo como indirecto, el tema fue por un despido discriminatorio. ¡Apa! O sea que si yo notifico que estoy embarazada y me despiden, ¡pumba! Ese despido es discriminatorio. Y acá tenemos
un par de problemas, sobre todo respecto a las consecuencias jurídicas de este despido. Porque si vamos a la ley de contrato de trabajo, el último párrafo que acabamos de leer dice que en tales condiciones dará lugar al pago de una indemnización equivalente al 182. Si nos vamos al 182, nos habla de una indemnización especial, que es, en caso de incumplimiento de esta provisión, el empleador abonará una indemnización equivalente a un año de remuneraciones que se acumulará a la establecida en el 245. Esto quiere decir que si despiden a una mujer embarazada en ese periodo de sospecha de 7 meses y medio antes y después de la fecha de parto, se presume que el despido fue discriminatorio y en los términos de la ley de contrato de trabajo le tienen que pagar, además de todo lo que vimos en el curso de indemnizaciones laborales, que tiene más de 6 horas y media de videos de qué indemnizaciones corresponden. Bueno, en ese caso también le corresponde un año de remuneraciones, que en los términos del criterio de proximidad son 13 sueldos. O sea, agarro el último salario, el salario que usamos para el preaviso, por ejemplo, y lo multiplicamos por 13. ¿Por qué 13? Porque en un año trabajado, en 12 meses trabajados, se devenga un mes de SAC. Entonces son 13 salarios. 13 salarios sin tope, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si hablamos y nos quedamos en este pensamiento, estamos fallándole el respeto a las fuentes del derecho laboral y a la ley antidiscriminatoria que vimos en los videos anteriores. Porque la ley discriminatoria, la 23.592, que detallamos en profundidad en los últimos 3 videos del despido discriminatorio, nos contaba que cuando alguien es discriminado, puede pedir que se deje sin efecto el acto discriminatorio y la reparación del daño moral y material ocasionado. Y en los términos de fallos como Álvarez con Cencosud, de la Corte, etcétera, etcétera, vimos que esto significa que alguien discriminado puede pedir la reinstalación y los salarios caídos y la reparación del daño moral. Entonces, tenemos un conflicto de fuentes. Por un lado, la ley de contrato de trabajo, que frente a este supuesto especial me da un año de salarios, y por el otro, tenemos la ley antidiscriminatoria. Hay jueces que dicen, no, pará, acá como tenemos una norma especial regulada por la norma, tenemos que aplicar claramente la ley de contrato de trabajo y la mujer embarazada no puede pedir la reinstalación sino una suma de dinero. O sea, una indemnización agravada, plata. Y por el otro, tenemos a jueces que dicen, no, para. Y claramente se le puede discriminar a alguien por género, por ser mujer, y por las características físicas o básicamente por motivos discriminatorios. Entonces, si la ley antidiscriminatoria no se puede aplicar a una mujer que está siendo discriminada, la estamos discriminando. Entonces, hay quienes que dicen, no, pará. Acá hay una opción de la trabajadora. La opción de la mujer trabajadora que está embarazada y la despiden, puede optar, siempre y cuando el despido sea discriminatorio, a que se aplique la ley de contrato de trabajo o a pedir esto, porque es a pedido del damnificado. ¿A pedir qué? Bueno, a que se deje sin efecto el acto discriminatorio, a la reparación del daño moral y el material ocasionado. O sea, yo puedo pedir como trabajadora embarazada que me reinstalen, que me paguen los salarios caídos y que me paguen el salario moral, o simplemente que me paguen las indemnizaciones del despido y además la indemnización agravada del 182. Un año de salarios. Esta opción de la trabajadora. Y hay fallos que se repelean, doctrina, jurisprudencia, a ver qué postura de las dos que acabo de decir tiene la razón. Pero bueno, es una cuestión bastante relativa. Por eso yo les traje acá en el pizarrón fallos de la Sala Séptima de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Si buscan, hay un montón de fallos de este estilo, que básicamente sostienen esto que acabo de decir. Y dicen que cuando se declara la nulidad del despido de una mujer embarazada, se prioriza el artículo 1 de la 23.552 frente a los artículos 178 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué? Por este sistema de fuentes, de la norma más favorable, la condición más beneficiosa, el principio protectorio. Pero sepan que hay jueces que opinan, no, para. Acá se aplica la LST y hay jueces que dicen, no, acá es opción de la trabajadora y puede pedir tranquilamente la aplicación de la 23.592, que es la norma que yo aplicaría. O sea, yo claramente, en principio, si me toca un caso de mujer embarazada, pediría la reinstalación con los salarios caídos y la reparación del daño. Más allá de que capaz puede depender un poco del caso, pero en principio sería
una mejor estrategia. Es opinable, ¿no? Entonces, jurista, contestando a esta gran pregunta del video, ¿se puede despedir a una mujer embarazada en la Argentina? Y bueno, en principio sí se puede, pero depende. ¿Por qué depende? Porque recién leímos que se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo. O sea, que admite prueba en contrario, quiere decir que si el empleador prueba que la mujer embarazada estaba en la oficina y se robó todo, se robó la computadora, la plata de la caja, lo que sea, y sí, técnicamente la puede despedir. Con justa causa en los términos del artículo 242. Lo vimos en ese video del despido directo en la Argentina. Es el primer video del canal, lo tenés que ver, una joyita. Para hacer mi primer video, está bueno. Si hay una injuria, y sí, te pueden despedir. O sea, no crea una estabilidad absoluta este caso. ¿Se entiende? Entonces, si la mujer embarazada comete una injuria en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es un incumplimiento tan grande que amerita la extinción del vínculo, bueno, en ese caso se la puede despedir con justa causa. Y ahí no va a corresponder todo esto. Pero, ojito, no sé por qué hago acá, ojito, el empleador tiene que probar la justa causa. Porque esto es una presunción, o sea, ya la mujer despedida, embarazada, ya tiene un paso por encima, diciendo, ya se presume a favor mío que me despediste por cuestiones discriminatorias. Vos tenés que probar que me despediste por otra razón. Lo que va a ser bastante complejo para el empleador. Pero esto no queda acá. Porque la trampa es esta notificación. Si a vos te cae un caso de una trabajadora que fue despedida, no sé, al 7º mes de embarazo, pero nunca notificó fehacientemente al empleador, estamos al horno. Porque va a haber una doctrina, una jurisprudencia que diga, bueno, en este caso no se activa la presunción. Porque la ley expresamente, y es bastante macabro, pues esto es un requisito que hubo en exceso acá, en la dictadura, de acuerdo a la ley 21.824, ¿no? de 1978. Pues antes no decía de forma fehaciente, pero bueno, se lo agregaron para exigirle esto a la trabajadora. Pero sin embargo, hay algunos fallos que van por encima por este requisito legal y dicen, pará. Si se prueban por indicios que el empleador tenía conocimiento del estado de embarazo, por ejemplo porque era notorio, por ejemplo porque le hicieron un baby shower en la oficina, bueno, en esos casos también voy a presumir a favor de la trabajadora, de acuerdo a lo que vimos en ese video de la prueba en el despido discriminatorio, ¿no? La inversión de la carga de la prueba, las cargas de la prueba dinámicas y todo eso en materia de discriminación. Así que a tenerlo en cuenta, juristas. Los juguetes podemos ver todo. ¿Y todo termina acá, jurista? No, no termina acá, porque hay claves, más tips sobre el despido de la mujer embarazada. ¡Alto! Si necesitas asesoramiento, no te olvides que podés mandarme un mensaje de WhatsApp al número que ves en pantalla. Y también te comento que hay un directorio que se llama Círculo de Juristas que tiene abogados y abogadas de todo el país. Así que no importa dónde seas, si necesitas asesoramiento o patrocinio letrado, si necesitas abogados especialistas en el tema, te dejo el link acá abajo del Círculo de Juristas. ¿Para qué? Para que consultes a tu futuro profesional. ¡Sigamos con el video! Bueno, no tengo un sponsor, pero yo soy mi sponsor. ¿Está bien? ¿No está bien? Está bien. Sigamos. ¡Qué gran video! ¡Dale like! Bueno, primero que nada me gustaría hablar del periodo de prueba. O sea, yo tengo ese gran video que están viendo acá sobre el periodo de prueba en el contrato de trabajo. Muy buen video que les recomiendo que vean después. Pero, ¿qué pasa si la mujer embarazada está en periodo de prueba? Say what? Y esto no se lo preguntan solo ustedes, sino que se lo preguntan muchos juristas, muchos doctrinarios. Porque ¿qué pasa si yo tengo 2 meses de antigüedad en el trabajo, estoy en el periodo de prueba y me embarazo? Bueno, yo no, la mujer. Y bueno, para responder esa pregunta les traje estos fallos. Claramente seguro encuentren fallos de ambos lados del mostrador, ¿no? Algunos digan que sí, que se aplica, otros que no. Pero yo les traje estos 3 fallos de la sala 3, de la sala 7 y de la sala 10, donde básicamente aplican esta presunción que les dije recién a
trabajadores en periodo de prueba, a trabajadoras en periodo de prueba. Así que, claramente, de acuerdo a estos 3 fallos, que les recomiendo su lectura, porque no quiero que el video dure muchísimo, aún en el periodo de prueba se va a aplicar esta presunción. Obvio que capaz les toca a algún juez que diga lo contrario, pero, sin embargo, yo creo que esto sería un poco distinto en un contrato de plazo fijo o en un contrato de tiempo eventual, ¿no? Porque en esos casos donde se me termina el plazo del contrato y ahí en principio no renovar ese plazo no sería discriminatorio, salvo que exista fraude. Si este contrato de plazo fijo es fraudulento, que entre vos y yo la mayoría lo son, o que este contrato de trabajo eventual sea fraudulento, que entre vos y yo es muy probable que sea fraudulento, si los contratos de plazo fijo o de tiempo eventual o lo que sea son legítimos, bueno, ahí tampoco existiría discriminación, ¿se entiende? Pero bueno, hay que ver el caso. Como dice el loro, depende. Y a continuación te voy a dar tips para vos que te quedaste viendo este video hasta el final, que son, ¡mua!, valen oro estos tips. Primero que nada, aunque el hombre en la Argentina no tiene una licencia muy extensa, sí tiene una licencia por nacimiento del hijo de 2 días corridos. Re poquito, hay países que tienen 14 días como España, hay países que tienen 30 días, 60 días, hay países con 90 días de licencia para el hombre, pero en la Argentina solo 2 de acuerdo al régimen general. Esto es poquito. Segundo tip que vale oro es de acuerdo al artículo 152, esta licencia de 90 días que vimos de la mujer que paga ANSES sí se cuenta como antigüedad. O sea, no se cuenta como una nación, pero sí como antigüedad. Gran dato. Próximo gran dato. Si el hijo que nace tiene síndrome de Down, cuando terminan los 90 días de licencia para la mujer, de acuerdo al artículo 1, se le da otra licencia de 6 meses, que también la paga ANSES, donde la mujer no tiene que trabajar. Gran dato. Dale like, compartí el video, por Dios. Próximo gran dato. Aunque técnicamente no existe en la ley de contrato de trabajo una licencia por adopción que se asemeje a la licencia por maternidad, sí existen fallos aislados en todo el país que reconocen la licencia por maternidad cuando hay adopciones. Y también se asigna esta licencia, ¿no? O sea, ¿quién lo paga? ANSES. Por ejemplo, acá tengo un fallo del Juzgado Federal de Panamá, AGP con ANSES sobre amparo de ley, del 27 de julio del 2020. También tengo otro dando vueltas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Bariloche del 11 del 05-2006. MB, MC y otro. O sea, si buscan, hay fallos que reconocen esta licencia. Pero bueno, tenés que hacer una acción declarativa, un amparo o algo porque no hay norma. Y para terminar este video con un broche de oro, vamos a ver qué opciones tiene la mujer trabajadora embarazada cuando termina este periodo de 90 días. Ya dijimos que una opción era que, bueno, que esté enferma y se le dé una licencia por enfermedad inculpable, en el caso de que termine bastante dolida o necesite recuperación médica. La otra opción, como tiene cualquier ciudadano ilustre, es considerarse despedido en los términos del 246. Esto es lo que hacemos los abogados. Analizamos si hay alguna otra injuria. Bueno, podría ser el momento de reclamar en el caso que haya trabajo no registrado, etcétera, etcétera. Así que, ojo, tener en cuenta eso, que expresamente no lo dice la ley en esa parte, pero no dejas de tener los derechos que siempre tenés. Así que sirve el dato. Después, tenemos que analizar el artículo 183. La mujer trabajadora que, vigente la relación laboral, tuviera un hijo y continuara residiendo en el país, podrá optar por las siguientes situaciones. O sea, ¿qué pasa si sos una mujer que estuviste embarazada, que te dieron los 90 días, terminan los 90 días? Opción A, bueno, continúo trabajando con la empresa en las mismas condiciones, no me pueden discriminar, las mismas condiciones. Si me modifican esas condiciones, puede tratarse de un ius variandi abusivo. O sea que si me dan otro trabajo, me pasan de vendedor a, no sé, a limpiar el piso del baño, bueno, eso podría ser un ius variandi abusivo, como vimos en ese gran video de ius variandi, así que ténganlo en cuenta. Rescindir su contrato de trabajo percibiendo la compensación por tiempo de servicio que se le asigna por este inciso a los mayores beneficios que surjan de los estatutos profesionales o convenciones colectivas. ¿Y qué se refiere a esto? Bueno, a una compensación que es el 25% de la remuneración de la trabajadora calculada en base al promedio fijado del 245 por cada año de servicio. O sea, es el 25% del 245.
la que no podrá acceder de un salario mínimo vital y móvil por año de servicio o fracción mayor de 3 meses. O sea, esto es una indemnización menor a la del 245. ¿Se entiende? O sea, podría decirle al empleador, mira, no trabajo más, pero pagame esta plata. Esa es otra opción. Otra opción es lo que se llama el periodo de excedencia. O sea que por un plazo no inferior a 3 meses ni superior a 6 meses, me pueden reservar el puesto sin pagarme el salario en ese plazo. O sea, en ese plazo del periodo de excedencia no me pagan CES y no me paga el empleador, pero me mantienen el puesto de trabajo. Esto por si la mujer quiere pasar más tiempo con el bebé, básicamente. Acá el artículo dice, se considera situación de excedencia la que asuma voluntariamente la mujer trabajadora que le permita reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la empresa a la época del alumbramiento. Tremendas las palabras que usa la ley contra el trabajo, dentro de los plazos fijados. Y después, claro, el artículo aclara algo, que si la mujer está en situación de excedencia, formaliza un nuevo contrato de trabajo, o sea, se va a trabajar con otro empleador, de pleno derecho se extingue la relación laboral, no tiene más el derecho de reinstalarse y no tiene más derecho a indemnización. Así que ojo para las mujeres que están en el periodo de excedencia. Y como último, acá el artículo bastante cuestionable dice que sobre reingreso, el reintegro de la mujer trabajadora en situación de excedencia deberá producirse al término del periodo por el que optara. O sea, si son 3 meses o 6. El empleador podrá disponerlo en el cargo de la misma categoría que tenía al momento del alumbramiento o de la enfermedad del hijo, en cargo o empleo superior o inferior indicado de común acuerdo con la mujer trabajadora. Muy cuestionable que diga esto, pero bueno, acá hay que ver si está vulnerando esto el principio de irrenunciabilidad del artículo 12 de la Ley contra el Trabajo. Si no fuese admitida, será indemnizada como si se tratara de un despido injustificado, salvo que el empleador demostrara la imposibilidad de reincorporarla, en cuyo caso la indemnización se limitará a la prevista en el artículo 183, inciso B, párrafo final, que se refiere a este 25%. Los plazos de excedencia no se computarán como tiempo de servicio. Entonces, jurista, en este periodo de excedencia no me cuentan como antigüedad, no me tienen que pagar, no me pagan CES, no me paga el empleador. Y esta parte es bastante polémica. O sea que si yo me gocé el periodo de excedencia de 3 meses o 6 meses y después no me quieren reinstalar, lo que dice la norma es que se trata como un despido injustificado. O sea, me tienen que despedir y pagar 2.45 para aviso de integración, me despido. Salvo que el empleador demuestre la imposibilidad de reincorporarla, porque no sé, ese puesto fue cubierto tal vez, o tal vez porque cerró el establecimiento o lo que sea, y en ese caso tiene que pagar una indemnización inferior. Bueno, esto lo discutimos en el gran video de enfermedades inculpables, ¿no? Porque es parecido a lo que dice la norma en el 212. Para mí esto es súper cuestionable, porque ¿qué se aplicaría para mí? Bueno, si me estás despidiendo porque ahora tengo un hijo, y mi prioridad pasó a ser el hijo, y capaz tengo que faltar tal día para llevarlo al colegio, o falto cuando se enferma o lo que sea, y vos sos un empleador que no le gusta a la familia y que me estás discriminando por mujer, madre o madre soltera o lo que sea, bueno, para mí se aplicaría a mi amigo la ley antidiscriminatoria y el artículo 1 de la 23.592. Entonces podría dar lugar a un despido discriminatorio. Pero ojo, porque tenemos otra vez la lucha entre la normativa especial, la LST, y la normativa general, la 23.592, y ver cuál es más protectoria. Pero bueno, pero vieron que el depende tiene una explicación bastante larga. Te agradezco muchísimo por ver este video hasta el final, y no te olvides de ver ese gran video que está ahí y ese otro gran video. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque y yo soy jurista. Nos vemos.